descendiente real del rey del ungido. Y ahí viene la vinculación a la descendencia prometida con el concepto de Mesías. Es el descendiente, el que tiene que venir, el hijo de David. ¿Por qué será el hijo de David el que tiene que venir, ese título de Mesías? Porque será de esa descendencia por medio de la cual se cumplirá la promesa de la tierra hecha a Abraham, en su descendencia, será por medio del rey ungido, el Mesías, David. Y David se convierte, lo que se logró con David, en el prototipo del cumplimiento de las promesas. Con David se tiene la tierra de punta a punta, convertida en reino. De ahí vendrá la categoría del reino prometido por Dios, reino de Dios. ¿De dónde sale la categoría del reino de Dios? Es la tierra que Dios prometió a los padres, que tendrá Abraham por su descendencia, y de esa descendencia, fundamentalmente, por un descendiente particular, que es el descendiente mesiánico, real, ¿ya? Cuyo prototipo fue David. Se convierte la experiencia con David, que tuvo toda la tierra convertida en reino, de Dan hasta Beersheba. Dios cumplió. Y además la descendencia ya queda asegurada, ya no son, a ver si se muere o no se muere Isaac, ya son 12 hijos de Jacob, 14 convertidos en 12 tribus, ya es una, que son los israelitas, la descendencia prometida. Y de esa descendencia se bifurca, hay uno de la descendencia, sobre todo por medio del cual se cumple la promesa, que es el descendiente mesiánico. David y la descendencia del rey David, ¿ya? El hijo de David, que será el que viene del rey David, la monarquía davídica, ¿no? Y el tema de la alianza, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, es cuando se convierte, se estabiliza, se sedentariza en el famoso templo de Jerusalén, el lugar de la alianza. Y con Salomón se construye, David tiene la intención, pero no lo hace por otros temas, y entonces ya con David y Salomón, que hereda el reino de su padre David, de punta a punta, con la descendencia convertida en ciudadanos de Israel, israelitas, hombre de Dios, Israel, ¿no? Hombre de Dios, con el descendiente davídico, el gran rey, pues Salomón que lo hereda, y con el lugar de la alianza. Las promesas están cumplidas y bien cumplidas, parece. Viene Salomón a continuación, y entonces empieza, ya con David, vienen los textos que David empieza a abusar del poder, al riesgo de pretender que lo que se cumplirá gracias a su ejercicio, a su poder. Y mantiene las dos embarradas principales de David que marcan el inicio de la crisis. ¿Quieres que sea tuyo? Pues eso lo que das de ti. Que es la embarrada de quiere mostrar cuánto poder tengo, voy a hacer un censo, a ver cuántos generales de primera orden, cuán fuerte es mi ejército, y no le gusta Yahvé, todo el tema de la embarrada de David, de pretender que se funda esa posesión de la tierra en el tremendo ejército que se gasta, ¿ya? Y después la abuso con Betsabé. El tema del placer y del poder. Ahora, mire, yo soy el rey, por tanto esa niña es muy linda, me la traen a mí, hay un tema que es bien importante porque entonces, ¿quién es? Dice, bueno, la señora de un general. ¿Cómo se llama? Bueno, Urias, ¿no? Y entonces dice, pero está en la guerra, el general dice, bueno, no se va a enterar, ya, porque la traigan, la pobre Betsabé va a dejar esperando guagua, David. Y entonces cuando se entera que está esperando guagua, le dice, pucha, dejaste esperando, ¿qué le decimos al general que está en la guerra? Bueno, cuando venga el general. Dice, bueno, a ver cómo lo disimulamos. Ya, invita a Urias, lo llama, lo invita a un banquete, lo emborracha, y cuando termina le dice, vete a la casa, está con tu señora, dice, y ahí pasa gato por liebre, digamos, parecerá el hijo de David en esa llegada de emergencia, y después te vas a la guerra. Y el pobre Urias borracho, y dice, pucha, mi ejército ahí, y yo aquí con el banquete ahora con mi señora, y se va directo a la guerra, y no vio a su señora. Y le dice a David, pucha, no vio a su señora, ¿qué hacemos? Dice, bueno, entonces ya mátenlo. Pero mátenlo bien, o sea, que haga una cosa heroica y lo matan, le hacen un buen funeral y queda todo tapado. Ya, la embarrada de David, el profeta Natán, que le dice la que hiciste, ahí ubica el salmo miserere, perdón, Señor, soy un desgraciado, mira lo que hice. Aplicaba David en esta situación. Betsabé. Ahora, fíjense que hay un tema, Betsabé tiene el hijo y cuando nace el hijo del adulterio, muere al nacer. Y entonces David toma a Betsabé como una viuda, como señora, y se casa con ella, y de la unión de la viuda Betsabé y David
nace Salomón. Salomón no es hijo de adulterio, es todo legal. Pero ya que digo eso, es la importancia que tiene. Quizá esto lo termino, no quería decirlo, pero todo termina. Con David parece todo cumplido, pero después con lo de Salomón sigue la embarrada con Salomón. Aunque no sea hijo de adulterio de Salomón, la tradición sobre Salomón dice que era muy... hacía sabiduría, porque eran tiempos de paz, no tenía que luchar con nadie, hereda el tremendo territorio que le dejó machucado su papá, y él solo se sienta a leer filosofía. Y aparece la tradición, pero esa sabiduría va vinculada a la estupidez total. Y la tradición de Salomón es que llegó a tener 300 mujeres y 700 concubinas. Era para perder la cabeza. Y por culpa de eso perdió el reino. Llega un momento en que el hijo Roboam ya no se la puede así, y se produce que las tribus del norte y estos desgraciados del sur de Judá, el centro del reino, que venían de la ex tribu de Judá, ¿no? Dice, esto se ve la muerte, los de periferias como Temuco y el centro. La periferia se queja, lo aprovecha un general infaltable, Jeroboam. Todavía Salomón reacciona, Jeroboam se autoexilia a Egipto, y cuando sabe que ha muerto Salomón, le va por el norte, junta a las ex tribus del norte y declara la independencia. Y se independiza del reino de David. Entonces quedará dos reinos, el cisma. El reino del norte, con Jeroboam como primer rey, que es el reino de Israel, que era el norte, y el reino del sur, o reino de Judá, con capital Jerusalén. Entonces tenemos el drama, la tierra, el reino que parecía ya cumplido, partido en dos. Hay dos reinos, reino del norte o de Israel, reino del sur o de Judá. Con dos descendencias, los israelitas al norte, los judíos al sur. Y de esos descendientes, con dos descendientes, los reyes de Israel al norte, los reyes de Judá al sur. Y con dos templos, Siquem al norte, retoman el templo que fundó Josué, y Jerusalén al sur, en ruptura. Cuando vienen los mesopotámicos de Babilonia, de Nínive, los asirios, invaden el reino del norte, y Senaquerib, ¿no? El siglo VIII, se eleva, destroza, digamos, el reino del norte, los mercenarios que trae ahí los deja como dueños de la tierra del norte, con sus mujeres como concubinas, y los que no mueren en la batalla se los llevan deportados a Nínive, los israelitas deportados a Nínive, y cuando en 612 los babilonios del sur levantan cabeza y destruyen el imperio asirio, y destruyen la ciudad de Nínive, desaparece ahí los israelitas deportados, se pierde el hilo, y quedan solo los judíos. ¿Ya? Entonces queda la mitad. A partir de entonces quedará el reino de Judá al sur, la mitad, la tierra disminuida, ya no es del norte. ¿Y qué quedó en el norte? Los mestizos, medio ninivitas, medio mujeres israelitas, el mestizaje. Ve a saber qué le queda del código genético de Abraham, porque hay mestizaje con asirio. Eso es el concepto de samaritano, será Samaria al norte. Y los judíos del sur quedan ahí, la tierra, el reino de Judá, los judíos descendientes, el rey de Judá, los reyes de Judá, y el templo de Jerusalén. Parece que se cumple, pero más achicado. Pero los babilonios, cuando han destruido aquello, en el siglo VI, emprenden camino de expansión, y con Nabucodonosor llegan al reino del sur de Judá, y en dos razzias destruye el templo de Jerusalén, pone a los mercenarios babilónicos ahí que se toman las mujeres judías, todo el mestizaje con babilonios, ahora, ¿ya? Y se llevan deportados a los judíos a Babilonia, ¿ya? Y destruyó el templo de Jerusalén. Y en Babilonia estos judíos dicen, escucha, Dios cumplió con David, lo tuvimos, y se nos fue todo la mano, primero la mitad y por la otra mitad, y se encuentran en Babilonia sin tierra, extranjeros en tierra extranjera, con la descendencia amenazada, el resto de Judá, los que sobreviven. Los reyes últimos de Judá, Joaquín, le sacó los ojos, Nabucodonosor los tiene en la mazmorra babilónica, a dado traer, y el templo, el lugar de la alianza, destruido. Quedó en nada lo que parecía cumplimiento de las promesas. Y ahí surge en el exilio el rabinismo. Los rabinos, los maestros de la Torá, decir, no, Dios es fiel, cumplirá. ¿Por qué cuando lo había cumplido con David
se tiró para atrás porque él se aburrió, no, fallamos nosotros. Nosotros hemos sido infieles a las cláusulas de la alianza y por eso Dios se puso celoso, se lo veía ver y dejó, y entonces pagaba las consecuencias. Por tanto, de ahora en adelante hemos de hacer que no nos olvidemos nunca más de las cláusulas de la alianza, y nacen las primeras sinagogas en Babilonia. Y los maestros de la Torah en Babilonia. Antes del exilio no hay rabinos y no hay sinagogas. Las primeras son entre los judíos exiliados en Babilonia. Y empiezan ahí a construirlo y se juntan con enseñanza rabínica de qué significa cada parte de la Torah, y ahí nacen las minucias, en días sábados se pueden hacer 20 pasos, no más, y todas las minucias, digamos, a veces exageradas, puritanas, que marcará cierto rabinismo, en concreto de la época de Jesús, manejado por la secta fanática farisea, que era una interpretación tremendamente leguleya de la Torah, que es lo que le costó la vida a Jesús. Porque dicen, pues que no se pase, el sábado es para el hombre para el sábado, y así. Y todo el enfrentamiento es el puritanismo fariseo y la lectura humanizadora de Jesús, de las Torah. ¿Ya? Y eso marca, eso libera, ¿no? Cuando con Ciro los persas, todo es poder, ¿no? Los persas con Ciro destruyen el imperio babilónico, el 538, ¿no? Que es el decreto de Ciro, llega ahí, ve esos deportados, y dice, estos son los desgraciados babilonios, los trajeron, y se ahorra el problema de ese que se vayan para su casa, y se ahorra el problema de tenerlos que alimentar en Babilonia. Entonces se van y llegan a Israel, vuelven a estar en la tierra. Claro, está mal traer, pero peor es nada. Llegan los judíos deportados, vuelven a tener la tierra. La descendencia, entonces lo primero que hacen con Esdras es circuncidar a todo bicho, separar todos los matrimonios mixtos, aquí nada de mestizaje, que quede claro que tenemos el código genético abrahámico puro, no como los desgraciados del norte samaritanos, que no saben qué les queda, porque ahí los israelitas murieron, no volvieron, no pudieron arreglar nada. Los judíos del sur sí, además van metiéndose para el norte, porque es más fértil Galilea que el sur, Judá, ¿no? Se van instalando en el norte, en el ex territorio, y van bajando, y ahí llegará hasta la época de Jesús que habrá dos tipos de judíos, los judíos de Judá, del sur, y los que se filtraron para el norte, al territorio del antiguo reino de Israel, que van copando, ya, hasta que serán los judíos galileos. Y Jesús es judío de los del norte, de los que se han metido donde no les correspondía, porque eso era de los del reino de Israel, no del de Judá. Pero la razón que dan, y que sigue dándose el año 1948, el gobierno de Israel, con la fundación del Estado de Israel actual, es que la tierra esa nos corresponde lo que tuvimos en tiempo de David, que es cuando se cumplió, y por tanto va de Dan hasta Beersheba. Aquí no hay que devolver nada a nadie, por derecho divino nos corresponde. ¿Ya? Y eso marca un tema religioso en la base del problema actual, incluso entre israelitas y la ultraortodoxa. Dicen, no solo no hay que devolver, hay que ocupar más, hay que ocuparlo todo tiene que ser israelita, tal como lo tuvimos con David. ¿Ya? Ese es el tema. Y algunos más otros, claro, tienen la tierra, manteniéndola, ocupándola, son la descendencia auténtica, se consideran, porque se circuncidan y sacan mestizaje, y vendrá la oposición. En cambio, los samaritanos ya saben qué les queda, y será una oposición de los samaritanos con los judíos que dura hasta hoy día, un desprecio judío de los samaritanos, que no son auténticos hijos de Abraham, son mestizos. Y los samaritanos se vuelven desgraciados, ¿no? Y hay un enfrentamiento en la época. ¿Ya? Y luego el descendiente, claro, porque reconstruir el templo de Jerusalén, que quede claro el lugar de la alianza, lo primero, pero falta el descendiente mesiánico. Claro, la monarquía no se inventa, el hijo de David. Entonces vino un tema, una tradición medio mítica, según la cual de los que volvieron de Israel, que hubo el último rey Joaquín, que lo sacó el emperador de la prisión y comió, así termina el segundo libro de los reyes, comió en la mesa del emperador, por decir, está mal traer, pero sigue la lámpara de David viva, mal traer. Y entonces hay una conexión de ese último rey de Israel, Babilonia, con un personaje que vuelve, que es Zorobabel. Y sale el personaje Zorobabel, la profecía de Zacarías, en otro, como que Zorobabel hay un rito que dice, pónganle una corona y escóndanla. Y
Entonces la tradición judía es que del rey, de los hijos de David, de la dinastía davídica, que murió en el exilio, ha retornado un retoño de ahí, ¿no? A través de Zorobabel. Y de Zorobabel, de ahí, cuando llegue el momento, Dios suscitará en un profeta como suscitó a Samuel, y él será el que nos dirá quién es el hijo de David, el que tiene que venir. Y ahí no robaron y Dios a la prueba. Y volveremos a tener lo que tuvimos con David. Y esa es la expectativa mesiánica. ¿Quién será ese? Con la expectativa de vincular ese precursor, como Samuel, a Elías. Volverá Elías, que se llevó un carro y no se murió, y él vendrá como precursor, y él señalará y ungirá al hijo de David. Y ahí, cuando venga él, no habrá, así como no hubo Goliat que se la pudiera, ni cananeo que se la pudiera, no habrá romano que se la pueda romper. Porque, aunque sea con una piedrecita, el poder de Dios con sus ángeles hará que ganemos. Y esa es la expectativa mesiánica de la época de Jesús. Eso esperaban los discípulos, de que Jesús sería eso. Cuando llegara el momento, sacaría la espada bajo el poncho, vendría la guerra mesiánica y implantaría el reino tal como lo tuvimos con David.